Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire interuniversitaire ALEA qui, comme je vous le rappelle, est un séminaire co-organisé entre plusieurs équipes spécialistes de l'Amérique latine. Alors, je vais citer les équipes. Il s'agit du CRIMIC, de Sorbonne Université, avec l'axe Ibéris, de l'équipe LER de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis avec le groupe ALIM et du groupe Grécoun de Paris-Nanterre qui dépend du laboratoire CRIA. Donc, je co-organise ce séminaire avec David Marcilassi, Enrique Fernández Domingo et Françoise Martinez. Comme vous le savez, c'est un séminaire qui crée un espace de discussion autour de problématiques contemporaines, sociales, politiques, culturelles sur l'Amérique latine, avec toujours cette idée de trouver une approche comparatiste. L'idée est de faire soit dialoguer plusieurs chercheurs, soit de trouver un intervenant ou une intervenante qui puisse faire cette analyse comparée, ce qui n'est pas toujours simple. Alors, pour cette séance, aujourd'hui, nous avons une thématique que nous n'avons pas encore traitée. C'est sur movilidad, género y diversidades sexuales en Équateur, Mexico, Caribe et Centroamérica. Donc, on a ici, aujourd'hui, cette approche comparée entre différentes régions latino-américaines. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir deux anthropologues équatoriens, mais qui travaillent aux États-Unis. Je vais les présenter. Je vais commencer par María Amelia, qui est avec moi. Je vais essayer de ne pas flouter mon arrière-plan, voilà, pour que vous puissiez la voir. Donc, María Amelia Viteri a un PhD. Bueno, voy a hablar en español, que la biografía está en español, si no va a ser un poco difícil. La doctora María Amelia Viteri tiene un PhD en antropología cultural de American University de Washington, D.C., con una especialidad en raza, género y justicia social. Una maestría en ciencias sociales con una especialidad en género y desarrollo y una licenciatura en lingüística. Es investigadora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, una universidad que está en Washington, y es autora de varios libros. Bueno, podrán ver los libros en su página internet. Aquí puedo citar Desbordes y Corpografías y libros publicados tanto en inglés como en español. Por supuesto, varios artículos académicos sobre las temáticas de género y sexualidad en su intersección con movilidades y raza social, etnicidad, clase, género, religiosidades, principalmente en América Latina y está trabajando actualmente más allá en el contexto del sur global. Y creo que voy a presentar también a Hugo porque van a hablar al mismo tiempo. Y Osvaldo Hugo Benavides, que desgraciadamente no pudo venir a París y que está conectado, lo pueden ver aquí en la pantalla. Hola, Hugo. Hugo Benavides es profesor de antropología también. Trabaja en la Fordham University en Nueva York. También fundó el Consorcio de Investigación Estratégica sobre Estudios Globales y el programa de artes liberales en el centro de Fordham de Londres en Kensington, además de haber sido director del Departamento de Sociología y Antropología de la universidad durante 7 años. Bueno, ha publicado varios libros. Voy a citar algunos, tal vez los que están traducidos al español, por ejemplo, Historias ecuatorianas y encrucijadas de poder, publicado en el 2015 en español. Otro libro traducido en 2018 en español, Las políticas del sentimiento, imaginando y recordando Guayaquil.
un libro en inglés no traducido, van a tener que escucharme en inglés, Drugs, Thugs and Divas, Latin American Telenovelas and Narcodramas, publicado en 2008, y por supuesto Hugo Benavides ha publicado varios artículos, más de 60 artículos en varias revistas. Y lo más interesante es que Hugo Benavides vive actualmente en Brooklyn con su adorable felino Demetrios. Y eso era una información muy importante que Hugo quería difundir hoy. Bueno, vamos a escuchar esta presentación de dos voces, creo que van a hablar al mismo tiempo o de forma alternativa, pero bien, je laisse la parole a María Amelia Vitelli. Merci. Bueno, es un enorme placer estar aquí con ustedes. Merci por la invitación, sobre todo todos los esfuerzos de Manuel, de Diana, del grupo de Alea. Enhorabuena que existe un grupo de trabajo como el de ustedes, trayendo a París y a Francia temas tan centrales que nos competen como cientistas sociales. Así que nuevamente es un honor estar acá en esta parte del mundo. Y con eso vamos a empezar con un pequeño video, y después ese video va a guiar los ejes con los que vamos a trabajar ahora. Debería funcionar si hago clic, si todo está bien. Bueno, con esa introducción muy ecuatoriana de la que les vamos a seguir hablando, entonces la panorámica que voy a hacer como muy corta, como para estar en la misma página de qué está pasando en América Latina en términos de femicidios y de transfemicidios, y esa panorámica nos va a llevar a pensar en 4 ejes: la colonialidad y la inconmensurabilidad, y cuáles son las políticas de la traducción. Los ensamblajes alrededor de la raza social, la etnicidad, el género, la sexualidad, estatus migratorio, las corpografías, cómo todo esto se hace cuerpo a partir de un mismo. Y vamos a terminar como con Hugo. Yo soy más optimista que él, pero terminamos con esperanza, con la descolonización y qué podemos hacer para tener dignidad en este contexto que es un poco complejo. Esa es la ruta que les proponemos y con esto continuamos. Y vamos a estar intercalando entre Hugo y yo. Y entonces en pantalla, un pantallazo breve en América Latina y en Caribe.
por lo menos 263 personas trans y género diversas fueron reportadas asesinadas en un periodo de octubre del 2020 a septiembre del 2021. Y bueno, aquí, aunque en chiquito, pero también les podemos compartir el gráfico, se pueden ver por país cuáles han sido las incidencias de transfemicidios, sabiendo que hay un bajo reporte de transfemicidios por diferentes razones. Porque la persona a la que fue asesinada no se la reconoce como una persona trans, sino como, por ejemplo, un hombre. Y entonces, si es que al levantar el parte no se la reconoce una persona trans, no va a ser identificado como transfemicidio. Además, jurídicamente no hay la figura todavía de transfemicidio en América Latina. Entonces, estos son datos de las organizaciones de base que hacen ese trabajo de digamos, mayúsculo, muy meticuloso de tratar de mostrarnos cuál es el panorama. Por ejemplo, en Brasil fueron reportados el mayor número de asesinatos de personas trans y género diversas durante ese periodo, con total de 125 casos, seguidos por México con 65 y Colombia con 25. Ahora vamos a ver cómo esto se equipara. Siguiente. Con femicidios. Algo que ha pasado, y no es necesariamente porque hay una mejor forma de reportarlos, aunque las instituciones han mejorado en su reporte, no, incluso quitando ese porcentaje, los femicidios en América Latina y el Caribe han incrementado. Incrementaron en la pandemia y han continuado incrementando. Aquí tienen ustedes también una gráfica donde pueden ver Brasil, México, 23 países en este gráfico. Para darles una idea, en el 2021, 11 países de América Latina tienen una tasa igual o superior a una víctima de femicidio por cada 100.000 mujeres. De estos países, las mayores tasas de femicidio se registraron en Honduras, 4.6 casos por cada 100.000 mujeres, en República Dominicana, 2.7 casos por cada 100.000 mujeres, en El Salvador, 2.4 casos por cada 100.000 mujeres. En mi país original, Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren alguna forma de violencia. Y entonces son estadísticas extremadamente altas que ubican a la región de América Latina como la región con mayor violencia de género en todo el planeta. No es menor. Y entonces tenemos una enorme tarea para tanto pensar qué producen esas violencias en estas corpografías y geografías, después cómo se siguen incrementando y después qué podemos hacer al respecto. Yo soy antropóloga cultural, pero soy antropóloga aplicada y trabajo como etnógrafa en una línea que se llama investigación para la acción. Es decir, a mí me interesa mucho que mi investigación pueda mejorar las condiciones de vida a través de la política pública o de las poblaciones con las que trabajo, es decir, que tenga un impacto tangible. Y en esa línea estamos también con... Ahora bien, buenas noticias, ¿cierto? No todo es malo. ¿Qué ha pasado con matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario hemos avanzado. En Ecuador ya tenemos el matrimonio igualitario y ustedes ven los países que le dieron el sí al matrimonio igualitario y también pues todos los demás que todavía en América Latina faltan. Significa que hay avances en términos de, algunos avances, al menos jurídicos, en términos de matrimonio igualitario. Esos avances jurídicos no se han traducido, por ejemplo, en una reducción de las violencias hacia las personas, hacia las mujeres, niñas y hacia las personas género diversas, incluyendo trans. Entonces, interesante como poner este contraste en perspectiva. Avanzando, también dándoles como este pantallazo general de qué está pasando en mi región. Este proyecto, GEPAL, es un proyecto del cual soy parte del grupo de trabajo liderado por Sonia Correa en el Observatorio de Políticas Sexuales en Brasil y Columbia University. Y lo que hemos hecho con un equipo de investigación por cada país, y está disponible en un ratito, lo puedo incluir en el Zoom y también les puedo decir dónde encontrarlo,
pero si buscan está en inglés, español y portugués. Si buscan Sexuality Policy Watch o Observatorio Político de la Sexualidad, van a encontrar todas las publicaciones que hemos hecho a este respecto. Lo que hemos hecho los últimos 3 años es hacer un mapeo de qué está pasando en términos de las ofensivas antigénero. Quizás han escuchado lo de la ideología de género, que ha estado como muy en el mapa para un pretexto para lo que con Sonia Correa decimos desdemocratizar a los países a través de confrontar formas de derechos, de todos los derechos, pero principalmente derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y derechos LGBTI. Estas ofensivas antigénero lo que hacen es cambiar la manera de cómo se entiende el género, la sexualidad y la reproducción. Es decir, han tomado los avances como el matrimonio igualitario como un pretexto para decir estos avances están cambiando la familia nuclear, la familia, digamos, más representativa, están buscando cambiar a los niños y las niñas en las escuelas, como este pánico moral de que ahora los gobiernos van a poder cambiar a los niños que sean niñas, las niñas que sean niños, como si eso fuese fácil. Pero hay un pánico moral que incide en el imaginario de los derechos, y no solo de los derechos, estamos hablando de la democracia, de quién puede participar en una democracia cuando los derechos más centrales de las personas más vulnerables están en juego. Entonces, este marco es muy importante para entender de todo lo que vamos a hablar a continuación. Y nada más como contarles que es un marco que no solamente es América Latina, está en Bélgica, está en Italia, está en Estados Unidos. Es decir, es un movimiento transnacional, global, mundial, billonario, que está básicamente poniendo en fragilidad las democracias latinoamericanas y otras. ¿Para qué? Se preguntarán. Para asegurar que una élite, un monopolio sea el que gobierna, el que decide, y en donde la familia nuclear y una familia conservadora, donde no hay espacio para otras formas de diversidades, sea la que prima. A pesar de que, si vemos las estadísticas, eso no es una realidad. En ningún país, peor en América Latina, con la enorme migración que tenemos. Desde ahí seguimos con el primer eje, y entonces, ¿cómo se piensa lo queer en América Latina? Aquí voy a recurrir a mi celular, como todos los medios de comunicación, para contarles que lo que pensábamos en este dossier con el grupo de trabajo que se llama Queer de las Américas, que está en España, Estados Unidos, América Latina, buscamos varias cosas, pero este dossier, que también está en inglés, en español y en portugués, al que pueden acceder, lo que hacíamos era pensar en una genealogía queer, es decir, qué desencuentros existen alrededor del pensamiento anticolonial, si lo queremos llamar así, qué tipo de contrapunteo queer podemos hacer, cómo contrapunteamos a la producción académica y cómo esta producción académica está siempre en un nivel de desigual producción, la frustración como un motor corporal. De esta manera, pensábamos en cómo enunciamos el cuerpo, cómo enunciamos las diversidades, cómo enunciamos la diferencia. ¿Qué registros corporales y qué deseos de diálogo crítico pueden haber en una narrativa donde la producción de conocimiento norte y sur es extremadamente desigual? Nos ha interesado así describir qué circunstancias y qué contextos conducen a una coyuntura actual, y también cuestionar en qué idioma se produce el conocimiento académico. Entonces, no solamente publicamos en inglés, en el GLQ Studies, que es uno de los top journals de Duke University sobre el tema de diversidades sexuales,
al portugués y al español, sino que buscamos asegurar en la convocatoria que cada una de las personas que escribía tenga un espacio en los discursos de esa geografía. Entonces no fue una traducción del inglés al español y al portugués, sino fueron traducciones para entender dónde se sitúa la producción de conocimiento en cada una de esas geografías. Entonces, como pensando en, nuevamente, esa forma de reproducción académica que es ya desigual. Y para darle paso a Hugo, nada más mencionar dos cosas más. Estamos hablando aquí de una desigualdad sistémica de la producción de conocimiento y desde dónde viene esa desigualdad sistémica. Y aquí le hemos llamado deseos descoloniales, pensando en que cada uno de nosotros estamos marcados, enredados en realidad, por nuestras relaciones y lo que llamamos legados coloniales. Entonces, asumir que interrogamos las condiciones desiguales que presiden la elaboración de teorías y la producción del conocimiento que se derivan de estos desequilibrios de producción de conocimiento, cambiará estructuralmente todos los desequilibrios, sería un poco ingenuo. Y entonces las preguntas varias son, ¿cómo replanteamos nuestra comprensión del lenguaje que estamos usando y a través de qué voces? ¿En qué idioma nos comunicamos en esta producción de conocimiento? Dado que las palabras actúan como territorios, al convertirse en lugares de teoría, hay formas de desnarrar, lo que hablábamos contigo en el almuerzo, Emanuel, y a la vez se puede dar la vuelta a lo colonial, se puede reajustar, se puede reinventar, se puede queerizar con C, como lo hacemos en América Latina, lo colonial. Ahora, si esta queerización o transtocación fuera un proyecto anticolonial, los diálogos que estamos planteando nuevamente no serían muy útiles para los cambios que buscamos. Entonces, nuevamente planteamos los enredos entre la colonialidad, la sexualidad, el género, la soberanía estatal, que tiene que ver directamente con la democracia participativa, los cuerpos y las etnicidades, pensando nuevamente en esta desigualdad sistémica. Y creo que este es un excelente preámbulo para continuar contigo, querida Hugo. Sí, excelente, muchas gracias. Me río porque creo que la última parte agarra muchísimo del trabajo que estamos haciendo y de lo que nos lleva a seguir trabajando, ¿no? Buenas tardes o buenos días desde acá, desde Nueva York y con todas. ¿Sí me escuchan bien? Te Sí. escuchamos bien, sí, perfecto. Gracias. Cualquier cosa me interrumpe María Amelia y me avisa, ¿no? Claro. Ante todo, mil gracias a Diana y a Emanuel por esta invitación tan generosa. Realmente una alegría inmensa poder compartir nuestros trabajos y nuestras ideas. También quiero agradecer a Pidi Estrada, que es nuestra compañera en la Embajada Ecuatoriana, sin el cual esto tampoco creo que se llevaría a cabo. Así que muchas gracias a las tres y mil disculpas por estar yo en la compu. Pero de nuevo, es decir, cuestiones de fuerza mayor, médica, familiar, ya lo hizo imposible, pero mil gracias. Yo creo que es, ¿cómo hacemos? Ponemos todas las personas nomás, si quieres, y después hablas tú de eso, María Amelia. Sí, si quieres continuar con... Sí, yo creo Ok, que me parece bien. ¿Dejo el diaporama? sí, porque creo que a nosotros nos cansa cuando estamos en la compu ver eso. Sí, Y no vernos en cajitas al menos, que ya es un poquito más grande. Entonces, totalmente. entonces a ver, un par de cosas antes de empezar. Lo primero que realmente agradeciendo esta invitación, pero creo que de nuevo enfatizando que lo importante es este diálogo y esta conversación, que por lo viejo que yo soy, al menos lo que más me cansa de la academia, no solo lo estéril que puede ser, sino también cómo nos quedamos encerrados en nuestras propias universidades o en nuestros propios países y cómo hay muy poca conversación entre diferentes regiones, inclusive cuando trabajamos en otros lugares. Entonces, esto para nosotras realmente es extraordinario de poder compartir y poder ser enriquecidos por vuestras críticas también, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Segundo, por estar acá y este modo tecnológico, decidí leerlo
porque si hay una falla técnica, entonces María Amelia podía seguir compartiendo con todas ustedes allá. Entonces lo voy a leer, pero es decir, mi objetivo es que de alguna manera poder compartir el trabajo que hemos venido haciendo durante ya casi década y media y cómo se conectan con todos estos ejes. Desgraciadamente tenemos muy poco tiempo y hemos escogido un par de cosas. Yo quisiera hablar un poquito del trabajo que he hecho desde que me formé como arqueólogo, que es mi formación inicial, un poco después etnográfico y de allí terminando un poco por donde estoy ahora, que es trabajando con migrantes mexicanos y seguramente es mi próximo paso fuera de la academia para trabajar a tiempo completo con migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y esa es la idea, ¿no? Entonces voy a empezar. María, mira, todavía seguimos viendo la pantalla, las imágenes. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Me aviso No, si se pasó? sí, sí pasó. Lo que quiero es que la saques. Ah, Ok. que salgamos de aquí. Ah, Sí, para verte. Ya, sí, Ah, ya te ok. capté. sí. Ok, y ahí ya nos Le vemos. ponemos en pin. Si quieres. Al menos los nombres nada más. Ok, entonces, como dije, es decir, voy a leer mi trabajo y me avisa cualquier cosa, María Amelia, y de nuevo, más con el interés de ser una síntesis que realmente de que sea el modo apropiado, ¿no? Así que empezaré. Aunque es difícil precisar con exactitud cómo vivían nuestros antepasados indígenas, dado que mucho fue destruido por el genocidio y etnocidio en el territorio americano, lo que sí sabemos es que sus prácticas de género y sexualidad eran diferentes, diversas y plurales. Entre las varias prácticas de las cuales tenemos evidencias por los legados históricos, cuentan aquellas llevadas a cabo por quienes fueron comúnmente conocidos como los enchaquirados. Los cronistas europeos relataron sobre estos grupos de jóvenes en la costa andina que desde muy pequeños se encontraba en el oficio particular de servir a curacas y líderes religiosos de las comunidades, contando con un alto estatus. Para esto, normalmente eran embellecidos con decoraciones de chaquiras, cuentas obtenidas de la valiosa concha espóndilos, y de allí el atributo de reconocerlos como enchaquirados. Además, los cronistas fueron explícitos en describir no solo su elevado estatus, sino cómo entre sus actividades rituales se incluían prácticas sexuales con otros miembros de su mismo sexo, en particular los jefes políticos y religiosos de la comunidad. Los cronistas dejaron muy en claro su homofobia eurocéntrica, registrando estas prácticas como perversas, malas y nefandas, cuando en realidad los enchaquidados eran considerados como seres de alto estatus en su sociedad. Ahora, este no es el único práctica que podemos encontrar muy diferente a la heteronormativa que va a ser traída por la colonialidad europea. Otra de la cual podría hablar son los cumbicamayocs. Dentro del imperio inca, en el mundo andino había una división general sexual del trabajo y las mujeres eran las que de alguna manera estaban más encargadas de producción textil, pagaban los impuestos, por ejemplo, en elementos textiles. Sin embargo, los más altos, es decir, los textiles más altos en el mundo incásico no lo hacían las mujeres, sino que lo hacían los cumbicamayocs. Y los cumbicamayocs no eran ni hombres ni mujeres, es decir, eran muchachos biológicamente nacidos como hombres, pero que tenían alguna discapacidad física y por ende no podían contribuir a otros tipos de trabajos y se los entrenaban como tejedoras, es decir, como textiles, ¿no? Y eran ellos o ellas las que realmente contribuían y los únicos que hacían ropa para los incas, por ejemplo, y para los curacas conquistados, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay una mayor complejidad, ¿no? De género en el mundo indígena prehispánico de lo que queríamos entender anteriormente. Y podría hablar mucho más sobre eso, inclusive un trabajo que hicimos con una colega, la doctora María Fernanda Ugalde, en donde curamos una exhibición que se llama Diversus en el Museo Nacional de Quito, en donde precisamente con elementos arqueológicos, iconográficos y etnohistóricos presentábamos muchas imágenes que no se presentaban al binarismo y heterosexismo y ni siquiera creamos otra narrativa, sino que le preguntábamos a la gente que iba a ver la exhibición, que nos diga ellos, es decir, qué es lo que estaban viendo allí. Y por supuesto lo que salía era mucha ambigüedad y duda, que era precisamente lo que estábamos buscando, ¿no? Pero sin embargo, como decía,
se reconoce de alguna manera como que Latinoamérica es primitiva y de alguna manera no ha avanzado en derechos sexuales, ¿no? Entonces, es precisamente eso lo que nos interesa mucho combatir, ¿no? Porque ahora resulta irónico que son las llamadas metrópolis del norte global que abogan por una mayor diversidad e igualdad de género y sexualidad en el sur global. Antes de la llegada de los colonos europeos, nuestros ancestros ya vivían en una diversidad sexual y fluidez de géneros. Los grandes análisis históricos de la globalidad queer suelen asumir que la homosexualidad es sobre todo una manifestación urbana, siendo las grandes urbes como San Francisco y Nueva York en el norte las que logran mantener y apoyar identidades queer o de géneros alternativos a los normalmente desarrollados dentro de la hegemonía heterosexista. Al mismo tiempo, esta idea preestablecida asume otras dos realidades erróneas que casi nunca se discuten. Una de ellas es el creer que la homosexualidad o la transgeneridad es un fenómeno moderno, es decir, que hay elementos homosexuales en el pasado, pero que en verdad lo transgénero es solo una realidad de la modernidad y sobre todo a partir del siglo XX. Por supuesto, asociado a esa realidad de la modernidad, también se asume que la homosexualidad y lo transgénero están asociados con el desarrollo tecnológico y avance del capitalismo moderno. De esta misma manera, los logros de los derechos sexuales globales asumen que la homosexualidad también es una dádiva del desarrollo del norte industrializado, otro de sus supuestos logros civilizatorios listo a extenderse sobre el territorio global. Y es también la misma forma en que muchos gobiernos africanos como americanos entienden la identidad transgénera como una plaga y perversidad colonial del norte blanco. A través de estos mecanismos ideológicos se logra también racializar la identidad queer, como si solo los blancos desarrollados tendrían derecho a la diversidad sexual, como antes la tuvieron a la verdad cristiana y después a la iluminación secular y al universalismo, ¿no? Sin embargo, fue precisamente ese occidente civilizatorio el primero en condenar la diversidad sexual de las Américas, matando indígenas no solo por ser indígenas, sino también por practicar el pecado nefando. Por supuesto, da mucho que pensar que ahora es ese mismo occidente civilizatorio que busca defender la diversidad sexual y nos obliga a practicar una identidad transgénera como ellos quieren y la definen. Esta preocupación sobre la alteridad no se dio solo por mi condición de maricón, sino también por mi alteridad nacionalista. Yo tendría 10 meses cuando mis padres decidieron migrar a Estados Unidos a finales de los 1960. Al migrar ellos, no pensaron en las grandes injusticias globales, ni siquiera en los procesos de globalización existentes. Al contrario, hasta el día de hoy en nuestra familia se habla de la política de John Kennedy, la Alianza para el Progreso, casi como un hecho factual familiar, algo muy personal y nuestro que nos permitió salir adelante. Inclusive el voluntarismo implicado en la oración anterior está presente en la conversación. Se nos dio una oportunidad y nosotras, igual se me incluía a mí cuando solo tenía 10 meses, tomamos ventaja de lo que se nos ofrecía. Por supuesto, incorporado a este mito familiar es el hecho que ni las estructuras globales ni la misma Alianza para el Progreso se habían desarrollado con la idea de ayudarnos, y peor ayudar a los pobres de Latinoamérica. Al contrario, las desigualdades sociales y jerárquicas que existían durante el inicio del proceso migratorio de mi familia solo han continuado, creando uno de los momentos más desiguales y jerárquicos en la que vivimos actualmente. Por otro lado, el momento histórico en el que se desarrollan las políticas de Kennedy estaban respondiendo a una manera de contrarrestar las reivindicaciones sociales que se estaban dando en toda Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur y especialmente en Cuba, y además la Guerra Fría que estaba ya en full apogeo con la Unión Soviética, ¿no? Y es así como en vez de reconocer el carácter global político de la Alianza para el Progreso y lo que aquello significa para los intereses capitalistas de los monopolios y transnacionales, para mi familia se volvió algo personal e íntimo, una oportunidad dada a nosotros casi con dulce dedicatoria. Traigo a colación esta historia personal familiar precisamente porque no creo que no lo sea. Es decir, creo que la manera que mi familia incorporó su narrativa y proceso migratorio ni es único ni tiene nada que ver con la familia Benavides. Al contrario, creo que fuimos y seguimos siendo un ejemplo con sus propias disfuncionalidades, como en toda familia, en donde las condiciones sociales y globales que hacían que mis padres, obreros con una larga tradición de panificadores, no podían ya cuidar ni satisfacer las necesidades de su familia y que se viera como un problema personal, no político ni global, y aún menos colonial o postcolonial. Así que de ese modo, incorporar la política extractivista del norte como algo personal no era una manera de negar lo obvio, aunque es lo que se estaba haciendo, ni siquiera una manera de hacerle sentido a una realidad global sin sentido, que también lo era,
sino una manera muy sui generis coherente de ubicarse en el mundo como una familia latinoamericana, respondiendo a legados coloniales, relaciones neocoloniales, pero sobre todo tratando de seguir viva. Es esta realidad política y social vivida por miles de familias migrantes latinoamericanas en el norte que en cierta manera marca una de las características más fehacientes de la migración en las Américas. Para nosotras, como sujetos postcoloniales, se ha convertido en un problema personal el tener que buscar nuestro sustento fuera de nuestras fronteras territoriales y geográficas. Como migrantes buscamos solvencia económica y una agencia social, primero en nuestros propios grandes centros urbanos, luego en el norte, Estados Unidos, hasta regresar a Europa, casi como reiterando este hito colonial empezado por la misma Europa hace ya más de 5 siglos. Es de esta manera que por un lado hemos tenido que incorporar el proceso de colonización, con su sangrienta historia y la masacre de millones de nuestros ancestros indígenas, y casi la erradicación total de sus culturas, como un hecho factual e histórico. Pero también uno lo tiene que tomar de forma muy personal, porque igual después de haber sufrido cualquier experiencia traumática, le queda al individuo tener que reconocer el proceso social alienante que ha sufrido. Aún más cuando nuestras sociedades se niegan a reconocer el carácter social de la colonización y sobre todo el espectro racial. Un espectro racial que se caracteriza de no querer criticar al blanco, europeo o norteamericano, al cual todavía aspiramos ser o igualarnos a ellos. De ese mismo modo, no solo los mecanismos y estructuras de poder continúan hasta nuestros días, pero también fueron o son los que nos constituyen y dieron origen como sujetos históricos. Nosotras, como seres humanos, fuimos constituidos de ese proceso violatorio y de vejación para convertirnos en el sujeto histórico latinoamericano que seguimos siendo. Estas tradiciones de la colonialidad estuvieron presentes en una conversación que tuvimos un colega y yo con 6 mujeres mexicanas migrantes en Nueva York antes de la pandemia. Y espero que nos permita entender un poco el trasfondo humano que define la migración en estos días y lo que significa ser un ser humano y sujeto social impregnado de estas series de encrucijadas sociales y personales. No sorprendentemente, la generosidad, esperanza y optimismo fueron características sobresalientes en ellas, al mismo tiempo que narraban historias de horror y violencia que de alguna manera eran normativas en sus historias de vida. En cierta manera, de una forma inicial y más general, se podría empezar a entender estas historias de vida como teniendo 2 momentos diferenciados, aunque ambos impregnados de una extremada violencia personal y social, que a la vez nos permiten elucidar pautas de lo que podría significar ser mexicanas y vivir y producir la mexicanidad desde afuera de la geografía territorial de México. Instancia que se puede entender dentro de estas corporeidades geográficas que entrelazan cuerpo y geografía de una forma violenta e identitaria. La primera instancia es la situación inicial familiar vivida por esas mujeres en sus diferentes lugares de nacimiento. Todas ellas nacieron en áreas rurales, pero cerca de centros urbanos, la mayoría cerca de la ciudad de Puebla, Cholula. Esta primera instancia está marcada por una clara violencia de género en donde se ven discriminadas, abusadas y violentadas por el mero hecho de ser mujeres. Es en ese contexto donde la opción de la migración se presenta como un elemento no solo plausible, sino esperanzador, de ayudarles a cambiar esta estructura de colonialidad y el ensamblaje económico que nos articula y nos agencia. No es tanto solamente que el migrar le permitirá invertir esta estructura desigual o de género, sino que por un lado le permitirá corpóreamente escapar estas situaciones de opresión y por el otro lado también está la promesa que el mayor poder financiero contribuirá más opciones de liberaciones personales y familiares. Esta primera instancia personal, familiar, en México está marcada por la transición física y casi ritual de la frontera, de cruzar un espacio físico, que también de alguna u otra manera marca una frontera ideológica y corpórea de múltiple significación, personal, social, nacional, transnacional y o global. Y aquí creo que es muy importante solo mencionar por ahora el trabajo de Ansaldúa, por supuesto, pero también el de José María Arguedas, que creo que en cierta manera vivieron este tipo de intersección antes que los reconociéramos como intersección, donde se conecta este tipo de corporeidad o geografías corpóreas que incorporan muchos de estos elementos de la colonialidad. Este rito de pasaje igual está marcado por una violencia de género experimentado por las mujeres al cruzar la frontera y además marca una transición violenta de una primera instancia de violencia a otra, ahora vivida como migrantes en el país del norte, ¿no? Y fue sumamente interesante y por supuesto totalmente lógico que se habló muy poco de la violencia que ellas sufrieron a través de emigrar en la frontera, ¿no?
La segunda instancia, entonces, está marcada ya por la experiencia o vida de migrante que se da por y a través de la transición de la frontera geográfica e ideológica. Este segundo espacio, el cual está siendo vivido actualmente por estas mujeres, está igualmente marcado por una violencia social y de género, como dice Hall, y expresadas por ellas, similarmente diferente. Todas hablaron de una transición a una identificación mucho más completa de lo que implica desarrollarse como un ser humano y cómo este desarrollo está marcado por empezar a considerarse como un ser humano con valor, de preocuparse de desarrollar y fomentar una autoestima propia y sobre todo de traducir esa autoestima a la pareja y en el cuidado y preocupación por sus hijos. Es interesante ver cómo las más mayores de las mujeres hablaban de una transformación total de la violencia inicial vivida en una primera instancia en México, en manos de pareja y familiares, y ahora estar en una situación totalmente distinta. A través de una larga transformación personal como migrantes en el país del norte, han hecho una transición de empezar a verse como personas, con mucha más agencia, permitiéndoles sentirse con el derecho de escoger lo que ellas consideraban y o ven como mejores opciones de vida. Entre estas opciones era el haber escogido a nuevas parejas que las respeten en todos los sentidos de la palabra, tanto emocional como físicamente, además de haber encontrado la manera de mantenerse económicamente a flote ellas y sus hijos todos estos años. Y a la vez que ese potencial económico se tradujera de alguna manera en validez personal, permitiendo tanto una liberación y una redefinición de su autoestima. Lo que era sumamente interesante también es cómo las mayores hablaban a las más jóvenes, que no se encontraban en esa posición como de total autoestima y de proyecto de liberación personal, ¿no? Y lo hacían con algo que al menos acá en Gringolandia llamamos tough love, ¿no? Amor fuerte, como para sostener a las más jóvenes, dejándoles saber que había un futuro y una meta alcanzable, pero también compartiendo el conocimiento de que no están solas y no lo estarán, ¿no? De quererlo así. De esa manera había una clara distinción, inclusive de cómo estaban sentadas alrededor de la mesa, entre el grupo de las más mayores y las más jóvenes, que claramente marcaba la estructura de la reunión y las experiencias, así como la trayectoria supuestamente asumidas por todas ellas a seguir, ¿no? Es también ese contexto desarrolla las experiencias que marcan lo nacional y cómo se vive lo nacional en sus cuerpos, que va de la mano con la alegría de ser mexicanas en el país del norte y sentirse orgullosas de sus tradiciones e identidades. Algo que también está identificado, según ellas, por un lento proceso de aprendizaje que se da al reconocer que no todo lo nacional o mexicano está marcado por violencia y o familiar inicialmente experimentado. Por supuesto, resalta a la vista cómo es justo en un proceso de extrema violencia social, como el de haber venido y vivido como migrantes en Estados Unidos, lo que permite a estas mujeres ejercer aún más orgullosamente y con dignidad su nueva nacionalidad y su condición de mujeres mexicanas. Es posible empezar a entender el primordial lugar de la violencia en la vida de estas mujeres migrantes y nuestras propias vidas, no como algo foráneo o inclusive nuevo, sino una parte integral de su desarrollo como seres humanos definidos tanto por su condición de género, nacionalidad, sexualidad y migración. Es decir, la violencia como parte integrante de la constitución del sujeto dentro de la globalización, ¿no? Y para concluir esa parte, fue sumamente interesante como al final la mayor, es decir, dijo que ella soñaba con algún día toparse con el entonces presidente Trump y contarle un poco quién era ella, ¿no? Que era una mujer trabajadora, muy bella, muy seria, muy dedicada a su desarrollo y al progreso, y cómo eso no era algo individual de ella, sino que era lo que ella sentía que se reflejaba en su propia cultura mexicana, ¿no? Y lo que era interesante de esa especie de anécdota es que las posibilidades de conocer al presidente Trump eran muy pocas, pero lo que sí era posible era transmitir eso a las más jóvenes que se encontraban allí. Entonces, había mucho, mucho en toda la conversación, un discurso de dignidad y de orgullo, que es lo que creo que está tratando de sobresaltar. No porque no existía la violencia, no porque no existía condiciones sumamente difíciles y hasta, es decir, de un gran reto, pero que era no solo a pesar de eso, sino a partir de esas experiencias que constituían su dignidad. Y ahora para concluir, regreso un poquito a mi experiencia arqueológica y a
la idea de esperanza y María Amelia tiene razón. Es decir, yo soy el menos esperanzado de las dos, pero algo de esperanza tengo que tener, si no, no estuviera acá. Entonces, el contraste de mi experiencia como arqueólogo en la excavación del sitio romano de Pompeya y sitios incásicos en los Andes siempre ha sido un gran recurso pedagógico. Muy temprano en mi carrera arqueológica, este contraste me permitió entender de una manera íntima y experiencial los violentos legados del colonialismo en nuestras historias y en nuestros cuerpos. Cada uno de los elementos excavados en Pompeya me eran reconocibles. Excavé monedas, dados, lámparas de aceite, mosaicos, anillos, mientras que elemento tras elemento de excavación en los Andes entraban en fundas con el título de objeto ritual, es decir, de uso desconocido. Esta experiencia profesional me permitió entender que mi actual existencia, gracias a la colonización, tenía y tiene mayor conexión con el pasado europeo que con el pasado andino que existe debajo de mis pies en el territorio americano. Inclusive el idioma europeo, y para quien estoy hablando hoy, igual. Este desfase o ruptura violenta entre el pasado de mis ancestros indígenas y yo, entre mi pasado y mi presente, o entre el territorio que piso y la piel que habito, es lo que marca mi historia, nuestra historia, y nos constituye como sujetos históricos. Sujetos históricos marcados por violencias territoriales y corporales, pero también por sueños de autonomía y autenticidades. Y ese es quizás nuestro objetivo más ético como cientistas sociales, ecuatorianas, andinas y latinoamericanas, como artesanas del tiempo interesadas en piezas, en palimpsestos y evidencias históricas, detectives si se quiere, en reconstruir un orden de cosas diferente al que nos ha sido heredado. Gracias. Muchas gracias, Hugo. María Amelia, ¿quieres? Voy a... Es siempre para mí es difícil competir con la poética tan poderosa de Hugo. Siempre me deja así súper inspirada y es como que, ok, ahora. Muchísimas gracias. Entonces, tomando el hilo, y podemos también volver a la presentación momentáneamente, lo que hablaba Hugo es como cuando cruzamos un borde, esas comprensiones que teníamos sobre la identidad propia, como por ejemplo la raza social, la etnicidad, cómo se reorganizan. Y después en esa reorganización, y aquí les voy a hablar un poquito, así como hubo de desbordes, cómo esa reorganización, según clasificaciones coloniales, hegemónicas, que son discriminatorias de la nación nueva o de arriba, te constituye. Entonces, cada país tiene su clasificación. También era interesante, como decía Hugo, como antropóloga, mirar en el caso de Estados Unidos las dicotomías, ¿no? Como blanco y negro, que enfatiza un color de piel, mientras que en Ecuador es, entre comillas, blanco indígena. ¿Y qué tipo de culturas mestizas representan? ¿Qué crea esas transculturaciones, como lo diría Arrizón en su libro Queering Mestizaje, ¿no? Trastocando el mestizaje. Y así, entonces, la episteme misma de la antropología descansa sobre la idea de ser capaz de entender una o varias culturas diferentes de la propia. Y esto históricamente ha involucrado una traducción no solamente de lenguas, como decía Hugo, sino también sentidos, costumbres, afectos, juicios, incluso en la, entre comillas, prehistoria de la antropología, la traducción fue vital, como sabemos, para la empresa colonial, a fin de conquistar no solamente territorios y pueblos, sino cuerpos e ideas. ¿Y qué implicación tiene eso? Esto dio lugar a posiciones contradictorias, de esas contradicciones que hablaba Hugo hace un momento, entre los propios pueblos indígenas, como personas que hablan su lengua propia y la lengua de los conquistadores. Y por eso, en algunos casos, abducidas como traductoras. El famoso caso de Malinche, ¿no? Que es como entre adorada y demonizada. Este proceso, entonces, de la colonización, actuando como un tipo de antropología, ¿qué tipos de textos produce? ¿Qué tipos de afectos produce? ¿Qué tipos de corpografías produce? En esto que llamamos del Nuevo Mundo. Una interpretación que podría decir unilateral de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo revisamos
las formas en las que viajan los afectos, viajan los sentidos, viajan estas clasificaciones que nos han sido impuestas, las que no hemos escogido, en las políticas normativas de traducción del lenguaje y la cultura, ¿no? Como, por ejemplo, Derrida aquí lo ha discutido ampliamente. Entonces, en esa traducción, en esa recodificación, en esa transferencia de códigos, cómo nos traducimos y cómo nos traducen. Y esas traducciones coloniales, postcoloniales, neocoloniales, como queramos llamarles, dependiendo de qué arista tomemos, qué implicaciones tienen otra vez para nuestras subjetividades, para quiénes somos y quiénes somos en un contexto, porque quiénes somos en un contexto nunca va a ser abstracto. Ese contexto va a marcar mis posibilidades de dignidad, lo que decía Hugo. Cuánto acceso tengo a movilidad social, a salud, a educación, a bienestar, a amor, en fin, a una vida digna. Y las personas con las que yo trabajo, que son las personas con mayor vulnerabilidad, personas migrantes, latinas, LGBTI, indocumentadas, tienen una enorme dignidad, como el ejemplo que nos daba Hugo. Sin embargo, su dignidad es constantemente negada, no solamente por un Estado, Estados Unidos o Ecuador, sino también por las personas alrededor de sus propias comunidades. Es decir, las mismas comunidades ecuatorianas o estadounidenses. En algunos casos, las mismas comunidades latinoamericanas. Por ejemplo, homo-lesbo-transfóbicas, porque hay una homo-lesbo-transfobia enorme en las comunidades latinoamericanas. Entonces, ¿cómo estas diferencias se reproducían? Y eso es justo lo que buscaba hacer con Desbordes, mostrar esas traducciones, cómo viajan las categorías, es decir, no solamente cómo viajan los términos, de ahí la lingüista en mí, ¿no? Entonces, mi primera carrera es en lingüística, después transito por género y desarrollo y arribo aunque nunca llegas, pero llego momentáneamente a la antropología cultural, para pensar no solamente en el lenguaje como tal y las narrativas, sino cómo esas narrativas construyen posibilidades de dignidad o bienestar o lo contrario, en las poblaciones nuevamente latinas, LGBTI, principalmente en Washington, D.C., Nueva York, El Salvador, Ecuador, en este proyecto específico. También nos podemos preguntar el término América Latina, ¿no es cierto? ¿De dónde viene América Latina? Y como sabemos, fue originalmente acuñado, ¿dónde estamos hablando? ¿No? En Francia. ¿Qué abraza, qué deja, qué excluye, qué borra el término, digámoslo así? ¿Cómo se puede pensar en comunidades indígenas africanas, así como o países que no hablan una lengua derivada del latín? ¿Cómo queda la latinidad en ese contexto, no? Así que un poco esos enredos de los que les hablaba inicialmente, cómo se traducen en estos caminos, en estas trayectorias, y en un minuto vamos porque creo que estamos con el tiempo, más o menos. Más o menos 3 minutos. Ok, genial. Nos vamos a corpografías. Y entonces con corpografías, y como decía Hugo, lo que hemos tratado de hacer es contarles un poquito de nosotras y desde quiénes somos en el mundo, cómo hemos pensado la teoría, cómo hemos pensado la antropología, cómo hemos pensado nuestra investigación, nuestros escritos. Y en ese sentido, les voy a hablar entre corpografías y con esto vamos cerrando. Mi último artículo está solo en inglés al momento, que es heridas intraducibles, donde hablo de las heridas coloniales. Y cómo esa indexicalidad del poder, es decir, cómo tu contexto, tu experiencia vivida está permeada por las heridas coloniales. ¿Y qué significan esas heridas coloniales? Y en ese sentido, el concepto de corpografías, que es un libro que yo le tengo mucho cariño porque, bueno, primero nos llevó por toda América Latina en fronteras como Ciudad Juárez, buscando relaciones entre
lenguaje, narrativa y violencias, por ejemplo, mercados ilegales, y también nos permitió hacer un análisis de hemeroteca con varios equipos de investigación simultáneos. Pero también le tengo mucho cariño porque las dos autoras que ven aquí, Ireri Ceja y Cristina Yepes, fueron mis estudiantes. Entonces, para mí es como un círculo completo, ¿no? Y Ireri fue mi estudiante de maestría, Cristina fue mi estudiante de undergrad, de licenciatura, ahora la una está en Canadá, la otra está en Brasil, y juntas pensamos pues este proyecto, que para mí es otro de los temas importantísimos como educadora, poder crear conocimiento con quienes estoy impartiendo conocimiento y poder aprender de ellas, en este caso. Y entonces con corpografías, ¿qué es lo que hacemos? Es pensar en el cuerpo como el primer territorio. Y si es que pienso en mi cuerpo como mi primera geografía, cómo este territorio y esta geografía está en conversación con lo que diría Butler, esa indexicalidad del poder. Es decir, el contexto situado, el contexto característico para pensar en las categorías como siempre contestatarias, siempre fluidas, siempre inestables, incluyendo la mía propia. Y todos estos tejidos fueron lo que dieron lugar a el proyecto que les contaba de GLQ, es decir, avanzando en una interrupción a la manera desigual en la que se produce el conocimiento norte y sur, las conversaciones desiguales norte-sur, y lo que hablamos al inicio, esa inequidad sistémica de la producción de conocimiento, no solamente en la academia, sino en nuestros propios cuerpos. Y lo que dice el concepto de corpografía es pensar en nuestras propias grafías. Entonces, si tomamos las heridas coloniales, ¿dónde están estas heridas coloniales en mi propio cuerpo? ¿Son visibles? En el caso, por ejemplo, de mujeres trans con las que he trabajado, van a ser visibles sus heridas. En otros casos pueden ser invisibles, están dentro, han causado una diferencia en tu cerebro por un trauma o varios traumas. Y nuevamente, ¿qué evoca eso? Y lo que evoca eso, lo que decimos con Hugo y con mis colegas y amigas en GLQ es, y los voy a nombrar, con Salvador Vidal Ortiz, con Joseph Pierre, con Diego Falconi, que está en España. Lo que hicimos fue pensar en estos tejidos alrededor de los enredos de la raza, la etnicidad, el género, la sexualidad, desde nuestras propias corporalidades. Y entonces, una invitación es pensar en sus propias grafías, en sus propios territorios como cuerpo, para que eso sea un camino a una posible trastocación de la colonialidad. Porque ahora el término de colonialidad está muy de moda. Ahora, de colonialidad es todo y nada en Estados Unidos. Entonces, yo uso el término como con un poquito de cuidado. Lo que sí pienso es que desde nuestras propias geografías del cuerpo, podemos trastocar, crear una diferencia, partir nuestras comunidades, como decimos en Ecuador, en nuestro propio metro cuadrado, para poner de relieve la dignidad, y con la dignidad de nosotras mismas y las comunidades con las que trabajamos, traer esperanza de un mundo mejor. Yo creo que con eso podemos terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Amelia y Hugo. Gracias, podemos aplaudir, creo. Muchísimas gracias a los dos por esta presentación muy rica, muy densa, con muchas perspectivas, con dos voces, y que nos incita también a reflexionar aquí también en Europa, por supuesto. Y bueno, yo tengo varias preguntas. Voy a empezar yo con mi bloque de preguntas y dejaré al público, en fin, podéis escoger, por supuesto. Bueno, y tengo también que decir que no somos antropólogos aquí, pero que nos interesa mucho también esa perspectiva antropológica de las identidades sexuales y de la colonialidad, por supuesto.
Bueno, primera pregunta sobre lo que llamáis investigación-acción. Al final, a mí me gustaría que nos digan un poco, en fin, saber un poquito más al respecto. Por ejemplo, si he entendido bien, el grupo GEPAL es un grupo de investigación-acción, ¿es eso? Lo que me gustaría saber es quiénes participan en esos grupos, quién apoya, quién da el dinero. ¿Son solo académicos o hay otros actores de la sociedad civil que, en fin, me gustaría más información al respecto? Sobre las ofensivas antigénero en América Latina, creo que, bueno, sabemos bien que esas ofensivas ocurren también en otros países del mundo, incluso aquí en Francia hemos tenido varias veces, desgraciadamente, el espectáculo de esas ofensivas. Ya desde la perspectiva comparada del seminario, a mí me gustaría saber si ven algunas diferencias entre lo que está ocurriendo en Ecuador o en México, o en Centroamérica o en Estados Unidos respecto a estos movimientos, si hay diferencias, cómo se pueden comparar, si se comparan o no. Tercera pregunta sobre las formas de reproducción académica desiguales de las que hablabas tú, María Amelia. Me hubiera gustado también más detalles acerca de eso y qué relaciones tenéis, Hugo y tú, por ejemplo, con otros grupos de pensamiento descolonial en el mundo, o no sé en qué países exactamente. Hugo, más específicamente para Hugo, a mí me gustaría saber también cómo relacionas tus investigaciones sobre incas con las problemáticas actuales y con las luchas sociales actuales. ¿Cómo haces el vínculo? Y sobre mujeres migrantes, esa es la última pregunta, sobre mujeres migrantes mexicanas, también me gustaría saber cómo, no he entendido bien cómo se hace el trabajo con ellas, de qué se trata exactamente a nivel antropológico. ¿Son entrevistas o desarrolláis otro tipo de acciones? En fin, me gustaría saber cómo se hace el trabajo con con esas mujeres mexicanas. Et j'arrête là pour mes questions. Tal vez empezamos con eso y luego seguimos. Y luego seguimos. Súper. Entonces, querida Hugo, te mandé en WhatsApp, o Domi, que te veo conectada. Qué lindo que te hayas podido conectar. Si podían poner en el chat del Zoom el link de los estudios de Sexuality Policy Watch en español. Hugo, te mandé, y Domi, tú los tienes, si los pueden compartir, al menos con la audiencia que está conectada. Les agradezco muchísimo. Y sí, y nuevamente agradecer veo Cristina, agradecer a Pili por hacernos este puente para poder estar aquí en este día. Así que gracias también a nuestro territorio ecuatoriano en París, que es la Embajada Ecuatoriana, donde estuvimos el miércoles en otra charla. Bueno, la investigación-acción es del PAR, se lo conoce como Participatory Action Research, y lo que busca, que es muy bonito, y ese ha sido como el puntal de mi trabajo como etnógrafa, principalmente, no exclusivamente, es tener una relación, nomás, entre comillas, horizontal, porque es imposible tener una relación completamente horizontal. Cuando eres la investigadora, estás trabajando con poblaciones, sobre todo vulnerables. Más un diálogo constante entre las preguntas que estás haciendo, lo más honestas posible, y chequeando o compartiendo lo que vas produciendo, lo que vas escribiendo, lo que vas pensando, lo que vas delineando con las comunidades, para tener la retroalimentación de las comunidades en diferentes fases del estudio de investigación. De tal manera que las comunidades, las poblaciones con las que estás trabajando, por ejemplo, en el caso de Desbordes, la población LGBTIQ+ latina, principalmente centroamericana, en Washington DC, con la que trabajé, todavía estoy trabajando con ellos. Hasta 15 años más tarde, seguimos colaborando. Ahora una de mis colegas, amigas, tiene su propia organización que se llama Madre Tierra, que trabaja para promover a mujeres latinas migrantes sobrevivientes de violencia como promotoras
Entonces, en lugar de quedarse en solo víctimas, se convierten en promotoras para cambiar el círculo de la violencia, además de tener acceso a una serie de redes que las ayudan con mujeres latinas inmigrantes. Solo para darles un ejemplo. Entonces, nacen amistades, nacen afectos, nacen complicidades, nacen accionares, y eso sí implica doble esfuerzo, por supuesto, ¿no? Porque lo más fácil es, bueno, ya escribes tu cosa, la publicas y next, ¿no? Siguiente. Significa que tienes que escuchar, significa que van a haber cosas que a las comunidades con las que estás trabajando no les va a gustar que estén, o tu interpretación les va a parecer equivocada. Entonces, respetar también esa interpretación y también respetar, bueno, qué quieren hacer con tu trabajo. ¿A dónde va a ir ese trabajo? ¿Va a ir a qué lugar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a influir? La idea es, sobre todo, que cambie, mejore la vida de las personas en las poblaciones más vulnerables con las que se trabaja. Y un ejemplo es la población, como les decía, LGBTIQ+, centroamericana en DC. Y es una metodología que yo la comparto en mis clases y que enseño a mis estudiantes y en mis talleres también, porque me parece que es como muy enriquecedora, sobre todo cuando estamos hablando de estas desigualdades de producción de conocimiento. Sobre las ofensivas en un contexto comparativo, sí, justamente hicimos un estudio por país y después hicimos un estudio, van a encontrar un artículo que hace una comparación general de, bueno, cómo lo que vimos con el Observatorio de Políticas Sexuales, con Sonia Correa y todo el equipo maravilloso, es qué similitudes hay en la estrategia de las ofensivas de género. Y lo que veíamos es que, como hablaba antes, como es un movimiento global, millonario, las estrategias son las mismas. Y entonces, por ejemplo, el mismo comunicador de Perú que tenía en los buses la publicidad de no te metas con mis hijos, una de las campañas más grandes, las que yo estuve en una marcha, ¿no es cierto? Parte de la metodología que tú preguntabas, ¿no? De participación observante y entrevistas informales, era el mismo de Ecuador. Y entonces, así hicimos un mapa de, bueno, cómo están actuando similarmente y después cuál es el impacto, porque claro, el impacto en Costa Rica no va a ser el mismo que el impacto en Ecuador, que no va a ser el mismo que el impacto en, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Y ahí nuevamente el tema jurídico, ¿dónde están los derechos? Es central, porque si vamos a un país si vamos al Caribe, donde el matrimonio igualitario no solamente no existe, donde ser LGBTI todavía es criminalizado, y entonces ofensivas antigénero van a calzar muy bien, no solamente a nivel social, a nivel jurídico. Es decir, tienen un elemento jurídico para argumentar para las ofensivas de género, que no es lo mismo en el caso de, por ejemplo, Conosur, Argentina, Uruguay, bueno, ahora el mismo Ecuador. Lo que vimos es que las acciones sobre las cuales se fundamentan sus discursos también son las mismas. Es decir, crear un pánico social moral, como que el género o los derechos LGBTIQ o los derechos, incluso derechos humanos, van a destruir la familia como la conocemos. Y eso va a destruir el mundo, es decir, va a crear un apocalipsis. Y entonces, para frenar el apocalipsis, hay que frenar todo lo que tiene que ver con derechos de las personas, empezando por LGBTI, mujeres, derechos humanos en general. Y nuevamente eso está atado a una política de capital, de una economía neoliberal, de una economía que favorece primero el mercado, después la dignidad de las personas, donde la dignidad de las personas no es un elemento, y donde para mermar la posibilidad de las personas de actuar, se pone la democracia en fragilidad. Porque en una democracia más frágil es más fácil dictaminar cómo se piensa y se entiende el cuerpo, el género, la sexualidad, y es mucho más fácil dictaminar política pública
por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, anti-matrimonio igualitario, y la lista es larga, ¿no? Entonces pueden completar la lista. Así que no, les invito, también hay unos videos cortos, hicimos videos cortos, nuevamente todo está en inglés, español y portugués, así que En el Observatorio de Políticas Sexuales. sí, que quizás Hugo o Domi ya lo compartieron en el chat de Ok. Zoom. Okay. Gracias. Gracias. Y sobre estas formas de reproducción desiguales, ¿no es cierto? Decías de las formas de producción de conocimiento desiguales. Y entonces ahí de lo que hemos partido es, bueno, por ejemplo, Hugo y yo, ¿en qué idioma? Bueno, ahora es una suerte, estamos hablando español. Generalmente estamos hablando inglés. No es el idioma con el que nacimos. Y entonces, trabajar como latines en Estados Unidos, estamos constantemente hablando en un idioma con el cual no nacimos. Incluso el idioma con el que nacimos no es nuestro idioma original, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar en las políticas de colonialidad. Es decir, técnicamente deberíamos por lo menos poder hablar también uno de los idiomas ancestrales como quichua, y ahora estoy haciendo un esfuerzo para aprender, por lo menos un poquito, los martes con mi profesora feminista indígena, otavaleña, ecuatoriana, quichua, como para entender qué se perdió en esos recorridos del quichua, por ejemplo, al español. Pero no solo que se perdió en las palabras, que se perdió en la manera de entender el mundo, ¿no? En la cosmovisión andina, como decía Hugo. Y entonces, ¿qué hacemos para nivelar esa producción de conocimiento? ¿En qué idioma se escribe? ¿En qué idioma se habla? ¿En qué idioma se educa? Además, ¿a qué idioma tengo yo acceso? Es decir, yo soy muy privilegiada de haber tenido una educación privada que me permitió hablar inglés muy temprano y que me permitió tener acceso a una universidad privada en Estados Unidos con una beca. Con todo y beca, pero si no hubiera hablado inglés, eso hubiera sido imposible, ¿no es cierto? Probablemente seguiría en Ecuador y mis condiciones como académica serían completamente diferentes, ¿no? A las que tengo en la actualidad. Y nuevamente esos desbalances, ¿qué podemos hacer sobre esos desbalances, no? Y un ejemplo de esos desbalances, lo que hicimos con el GLQ, con el GLQ, la revista académica, es esto de mirar, ok, vamos a publicar en español, en portugués, vamos a tener estos diálogos interregionales y pongamos las discusiones que importan en cada geografía, en el idioma que compete. Como para forzar discusiones que no estaban sucediendo en Estados Unidos, ponerlas en el centro. Forzar discusiones que no estaban pasando en Brasil, ponerlas en el centro. Y lo mismo en América Latina, en Argentina. Gracias, María Amelia. Voy a dejar a Hugo contestar y luego hay Lo de la preguntas metodología. del público. Pero Perfecto, mil Vale, Hugo. gracias. Y contesto sumamente rápido precisamente para eso, para dejar paso a otras preguntas también, ¿no? Pero es decir, solo contesto rápidamente las últimas tres, ¿no? De la posición anticolonial o decolonial o descolonial, es decir, sí, creo que es sumamente importante reconocer que hay impresionantes variaciones y complejidades, no solamente entre las regiones, es decir, norte, sur, este, oeste, pero también precisamente dentro del norte y dentro del sur, ¿no? Con una colega palestina hemos creado este Centro de Estudios Estratégicos de Estudios Globales en la universidad, precisamente para llevar a cabo, es decir, proyectos de este tipo, ¿no? Es decir, más entre académicos y activistas y artistas. Estamos viendo que el futuro, lo que nos interesa más es trabajar con activistas y artistas que con académicos realmente en todo el mundo. Y creo que hay una clara diferencia entre el proyecto anticolonial o descolonial del norte y del sur, es decir, donde creo que en el sur para nosotras es una cuestión de vida, que es lo que estaba tratando de transmitir. Es un problema personal, es decir, no es un problema teórico ni académico. Y creo que muchas veces en Estados Unidos se lo ve simplemente como una especie de evidencia de que yo sí estoy con los oprimidos, ¿no? Y creo que eso es una gran problemática. Por allí los estudios blancos o sobre blanquitud creo que ayudan mucho a entender esa dinámica y creo que ese es uno de los resultados positivos. Pero sí, en cierta manera, a veces siento que el proyecto de colonial es una fantasía del norte y con mi amiga palestina y mis colegas en Sudáfrica trabajamos mucho sobre esa idea y de nuevo, es decir, de continuar algunos espacios de diálogo e interacción como estos que me parecen
los más importantes, ¿no? Segundo, es decir, sí, es decir, yo voy de la arqueología a la migración precisamente porque mi interés en la arqueología nunca fue mi interés en el pasado. A mí me interesaba la arqueología porque quería hacer una revolución indígena ancestral en el país y después me di cuenta que a los arqueólogos no les interesa eso, es decir, que los arqueólogos no son muy políticos, al menos en Estados Unidos, en el norte, y que precisamente estudian la arqueología como si fuera una cosa del pasado. Y aquí cito siempre a William Faulkner, donde dice, no, el pasado no ha pasado, es decir, no, es decir, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado, ¿no? Y creo que todo proyecto arqueológico, incluyendo el mío, es realmente una fantasía del presente, es decir, es una reconstrucción histórica del presente, ¿no? Y uno puede cuidar los elementos evidenciales que quisiera y sobre todo discursos narrativos, pero nunca vamos a saber lo que ocurrió en el pasado, solo tenemos la fantasía sobre esas posibilidades. Y por último, el proyecto fue parte del Observatorio Económico que se desarrolló en la Universidad Iberoamericana en Puebla antes de la pandemia y estaban muy interesados en crear políticas sociales para migrantes mexicanos, particularmente poblanos, que estaban viniendo a Nueva York. Y si, como conoce un poco la historia migrante mexicana en Estados Unidos, empieza en el sur, en California, en el oeste, va por Chicago y llega a Nueva York muy tardíamente en los 80, ¿no? Entonces era un interés de parte de la universidad, pero también de parte del Estado mexicano de entender esta nueva migración mexicana que ya no era ni blanca ni mestiza, sino indígena. Es decir, muchos de los mexicanos que están trabajando en Nueva York no hablan español o hablan un español indígena, como se habla mucho en Ecuador, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que les interesaba mucho, ¿no? Y ahí lo dejaré. Gracias, Hugo. Voy a dejar las preguntas del público aquí y luego el público en línea, por supuesto, también puede interactuar. Emmanuel Sinardé. Yo tengo dos preguntas para hacer. Muchas gracias por esta información. Gracias. Una primera pregunta, una curiosidad. Decías que tú tienes más esperanza de Hugo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo parecen compartir los dos una misma línea. Entonces, una curiosidad. Otra pregunta, cuando hablas de corpografía y invitas a que miremos, observemos heridas coloniales. ¿Cómo haces con estas personas? ¿Son talleres? ¿Hay ejercicios? ¿Cómo suscitar esta mirada que una puede tener sobre sí misma? ¿Hay otras preguntas del público? Sí, Enrique Fernández. Bueno, primero, muchas gracias sobre todo por mostrarnos cosas que no conocíamos, sobre todo por abrirnos la perspectiva sobre estos temas. Y por eso, Habla bien. sí, perdón. Sobre todo por cuestiones más en la presentación teórica y sobre todo cómo planteabais la cuestión de replantear la recomprensión del lenguaje en la construcción de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo replanteáis, sobre todo una de la colonialidad descrita más importante, la cuestión de las disciplinas, de vuestras propias disciplinas, que nacen en el 19, evidentemente, que es y la institucionalización, una institucionalización completamente en el cual estáis creando en un sentido de que son, vamos a decir, contenedores y continentes totalmente nacidos de la colonización. La segunda también, la cuestión de la nación, porque es algo de la modernidad occidental completamente, cómo ponéis en cuestión o cómo analizáis la cuestión de ser ecuatoriano, que evidentemente es algo completamente ecuatoriano-mexicano, cómo entra eso, porque es verdad que no, en la presentación no lo he visto, seguramente lo agradecéis, pero en la presentación lo presentabais como una obviedad, ¿no? No había ninguna, ¿cómo puedo decir? Ningún planteamiento, ¿no? De esa identidad, ¿no? Como si fuera un contenedor, como si no fuera un contenedor colonial, ¿no? Ese sentido, ¿no? Simplemente la presentación, ¿no? Seguramente los trabajos, pero me gustaría verlo. Otra tercera cosa también, la modernidad y sobre todo la colonialidad en la cuestión del individualismo, el individualismo de la modernidad. ¿Cómo lo articuláis con la cuestión del cuerpo? Lo estoy viendo el cuerpo, porque parece, simplemente desde la presentación, mejor leyendo
el libro es otra cosa, esa individualidad, ¿no? Porque el cuerpo lo sacamos según muchos, tanto sociólogos, historiadores o desde la filosofía moderna y posmoderna, que una de las colonialidades más importantes es el nacimiento del individuo como sujeto separado de su comunidad y de sus marcos, es decir, fuera de todos los marcos que forman parte de la comunidad y sobre todo separado de la naturaleza. En ese caso, si separamos esa corporeidad, es que no entramos en esa colonialidad del individuo. Es una cuestión, no lo sé la respuesta. Y por último, si bien estoy de acuerdo también, la cuestión del neoliberalismo en la sociedad y en un sistema, también en otro sistema diferente, como puede ser Cuba, también ha habido, y la película de Fresa con el chocolate y toda la legislación contra, y es otro sistema diferente. Con lo cual esa aseveración de que es solamente el neocolonialismo habría que matizarla. Y muchas gracias. ¿Más preguntas o...? Bueno, sí. Empezamos con estas ya porque hay muchas. Bueno, había aquí varias preguntas de Manuel y de Enrique. Dejo María Emilia, contestar. ¿quieres ir tú primero o quieres que yo conteste como tú quieras? ¿Quieres empezar con la esperanza? ¿Qué esperanza? Mi esperanza eres tú, mi amor. Y es lo que se me ocurrió, Manuel, cuando dijiste eso. Es decir, mi esperanza es María Amelia, mi esperanza son ustedes. Es decir, creo que tiene que ver mucho con cuestiones de clase y cuestiones de raza. Es decir, cuando yo nací, ya había perdido mi país. Es decir, cuando empecé a hablar, ya había perdido 2 idiomas. Y cuando salí del closet, perdí a mi familia. Entonces, es decir, mi vida entera es una pérdida, ¿no? Entonces, a los 25 años, mis únicos familiares son mis colegas gringos de la universidad, porque mi familia me abandonó completamente, ¿no? Y por mi condición de raza y de clase, mi papá nunca terminó la escuela, mi mamá nunca terminó el colegio, ¿no? Es decir, yo no tenía acceso a ningún tipo de cosas, pero hablaba inglés, y hablaba inglés perfectamente, ¿no? Es decir, mi apodo en el colegio en Ecuador era Grindio, que lo mencioné un poco en la embajada, y era precisamente porque mis colegas no me veían como ecuatorianos, me veían como una alteridad sumamente rara, algo súper queer, ¿no? Porque hablaba inglés perfectamente, pero era cholo, ¿no? O era indígena. Entonces, para ello era un grindio, ¿no? Era un gringo indio. Entonces, es decir, era cualquier cosa menos ecuatoriano, ¿no? Pero como uno sobrevive y uno, es decir, trata de hacerle sentido a lo que no tiene sentido, poco a poco me di cuenta que esa alteridad era realmente la condición de ellos, ¿no? Ellas precisamente se reflejaban en mí y les causaba absoluto terror que el Ecuador no debe existir. Es decir, que como todo país tiene una historia creada y que somos simples provincias, ¿no? Es decir, y que de alguna manera se formó a lo que es. Y cuando me di cuenta de eso, es decir, también me di cuenta de que había toda una disciplina antropológica que no se estudiaba o como toda buena disciplina se autoestudiaba. Y creo que por allí empezó a ver mi esperanza y me di cuenta que no era raro, sino que para nada era lo más común y era lo que asustaba a la gente. Y por ende mis colegas palestinas y sudafricanas se volvieron las mejores hermanas y las mejores familias, ¿no? Entonces creo que por ahí se empieza a crear la esperanza, ¿no? Y no es que tanto empiezo a construir una familia alternativa, pero creo que esa familia existe y espero que ahora se haya extendido un poco más, ¿no? Y eso creo que puedo conectar un poquito con esta idea de ser ecuatoriano. Es decir, toda mi vida fue cuestionada y yo pensé precisamente por que había salido al exterior y había perdido esa nacionalidad, ¿no? Pero de nuevo, no sé si llega esto, pero es decir, yo nací en Ecuador, a los 10 meses en Nueva York, a los 12 me regresan a Ecuador, hasta los 20 sufro una adolescencia horrible y de ahí regreso a estudiar a Estados Unidos y me quedo, ¿no? Y las 2 grandes preguntas que me asustaban mucho en Ecuador cuando yo era adolescente era la primera, ¿eres homosexual? Y la segunda era, prueba tu ecuatorianidad. Y cuando regreso, ya después de 30 años con formación académica y otras series de cosas, es decir, me di cuenta de que el problema no era la respuesta, el problema era que la pregunta era estúpida, ¿no? Es decir, que cuando te preguntas si eres homosexual, es como, sí, ¿y cuál es tu problema?
Es decir, cuando te preguntan, no, si eres ecuatoriano, era, ¿y tú qué crees que es ser ecuatoriano? Es decir, ¿cómo defines eso? Yo diría todo lo contrario a lo que dijiste, es decir, no hay nada obvio de ser ecuatoriano, es decir, y para mí ha sido simplemente una decisión consciente, aun cuando tengo pasaporte gringo, de seguir siendo ecuatoriano. Y, por ejemplo, me daba mucha ilusión de poder haber hablado en la embajada ecuatoriana en París, ¿no? Entonces, ahí se crean muchas nostalgias y creo que eso es lo que capaz estás hablando también, que es sumamente interesante cuestionar esas nostalgias y definirlas, ¿no? Y termino ahí un poquito para darle el paso a María Amelia con lo que mencionabas de lo nacional, ¿no? Y los impresionantes matices que existen y deben existir y cómo se mezclan con la sexualidad. Mencionaste la película Fresa y Chocolate, que simplemente es una joya y de nuevo nos empuja a pensar cómo desde el activismo, sobre todo los artistas, creo que están llegando a una realidad vivida y experiencial. Y yo creo que eso en los académicos estamos muy, muy atrasados. En la teoría a veces avanzamos un poco, pero realmente estamos muy, muy, creo que atrasados en entender que es esa experiencia la que queremos nosotros incorporar. Y por ahí va la idea de investigación-acción, ¿no? Es decir, cómo es que pensamos, teorizamos a partir de nuestras propias experiencias, de nuestros propios cuerpos, y de alguna manera eso es lo que nos conecta con todos. Inclusive esto lo puedo ver aquí, es decir, hay una conexión ahorita, pero sé que habría mucho, mucho más si estuviéramos todos dentro del mismo cuarto, ¿no? Entonces, y eso va con olores y sabores y todo otro tipo de cosas. Entonces, espero que eso no haya contestado las preguntas, pero que haya contribuido al diálogo que espero hemos empezado. Sí. Sí, no, gracias por las preguntas, Manuel. Y Emanuel, sobre las heridas coloniales, eso es lo que he hecho en los últimos 3 años, y esto sí fue la pandemia y una serie de otros eventos catastróficos de mi vida, fue realmente mirar el límite de incluso la investigación de la participación, acción, porque para mí era muy fácil hacer ese trabajo fuera de mí. Pero el rato que me tocó mi vida, ahí fue cuando dije, no, hay algo que necesita cambiarse, y ahí pensé en todos los conceptos que yo he hilvanado, como cómo las corpografías se aplican a mi propia vida y a mi hija, por ejemplo, que también fue extremadamente racializada en Ecuador cuando volvimos de vivir en Estados Unidos, después de regreso a Chicago, diferentemente racializada de cuando vivíamos en Maryland, y entonces heridas coloniales que van más allá de mí, digámoslo así, y que van a mi hija, y cómo esas heridas coloniales se convierten en básicamente traumas individuales, traumas colectivos, y después la pregunta, bueno, ¿qué hago con esto, no? Y para mí lo más productivo y creativo era esto, hay que tejerlo con la investigación, acción, esto hay que tejerlo con la vida misma, esto hay que tejerlo en la cátedra, en las conferencias, en la manera de estar en el mundo, ¿no? Como decimos en inglés, how to show up in the world, ¿no? ¿Cómo quieres tú presentarte en el mundo? ¿Quién quieres ser tú en este territorio geográfico en el mundo? Entonces es una crítica de las heridas intraducibles, es decir, bueno, mis heridas, las heridas de Hugo, yo no las puedo entender corpográficamente, ni las mías ustedes, pero ustedes tienen las propias. Entonces, ¿cómo tejemos esas heridas coloniales para crear algo creativo, positivo, enriquecedor, que traiga nuevos, que cambie los paradigmas, que traiga nuevas conversaciones a la academia y más? Entonces, por ahí va esa línea de las heridas coloniales, ¿no? Es como poner el dolor al centro y a partir del dolor colonial pensar en sus intersecciones, ¿no? En todos los temas que nos han competido. Claro, estos contenedores de disciplinas que decías, ¿no? Ahí creo que también con Hugo, las mejores estrategias ha sido trabajar en esos grupos de trabajo maravillosos que están en todo el mundo y que son familias. En realidad se han convertido en familias. Como esas familias intencionadas, como decía Hugo. Un ejemplo el que les di, el Observatorio de Salud de Sexuality Policy Watch, el Observatorio de Sexualidad Política,
Otro, que acabamos de publicar un libro sobre el impacto de la infraestructura mega de China en América Latina. Con otro grupo de trabajo maravilloso, también mayoritariamente queer, nosotros lo escribimos con C, C-U-I-R, un poco para dar la vuelta al término y pensar en cómo trastocamos el queer estadounidense, que no se aplica a lo latino, ni a lo latinoamericano, para hacer un comentario sobre las políticas de infraestructura y sus afectaciones en las poblaciones indígenas, afro, Brasil, Ecuador, principalmente. Ese ya está publicado ahora por Stanford University Press y estamos trabajando en la traducción en español, así que también será un gusto compartir con ustedes. El mismo Queer Americas, el grupo de trabajo Queer Feminista Américas, que también nos ha reunido como ecuatorianos, pero no únicamente, no latinoamericanos, latinex, en diferentes geografías del mundo, para pensar desde España, Latinoamérica, Estados Unidos, en estos tránsitos, ¿no? Y bueno, ¿qué significa ser latinex, latine, ecuatoriane? Mi experiencia, y hablaba un poquito Hugo, es, claro, cuando llegas a Estados Unidos ya dejas de ser ecuatoriana, te conviertes en latina. Entonces lo que prima es latina o latinex, si esa es la categoría que quieres abarcar. Pero también como Hugo, a mí, yo llegué más tarde a Estados Unidos, ¿no? A pesar de que tenía una relación cercana por familia, mucha familia que vive en Estados Unidos. Yo ya viví en Estados Unidos ya al final de mis 20s. Entonces, por ejemplo, Hugo no tiene acento, o bueno, tiene acento neoyorquino, dirían los neoyorquinos, pero por ejemplo yo tengo acento. Y cuando era profesora en la Universidad Católica de las Américas en Washington, D.C., uno de mis estudiantes en las evaluaciones decía, sí, excelente profesora, ¿verdad? Pero tiene acento. Como que eso fuera un problema. O sea, no decía, no le entiendo, no sé, su pedagogía no es buena. Era como, todo bien, pero, o sea, se dio el trabajo de escribir que tengo acento, ¿no? Entonces, hay un poco con ese ejemplo contestando tu pregunta, Manuel, que siempre estás marcada. Si no estás racializada por etnicidad o, no sé, formas estereotípicas de fenotipo, estás racializada por tu acento. Siempre hay un exceso, ¿no? Que hemos hablado mucho con Hugo, ya hablamos ayer con un exceso de la latinidad. Cualquier cosa que sale de esta línea flat, completamente así, ¿cómo se dice? Plana. Cualquier cosa que excede esa línea plana ya es un exceso. Y el exceso es considerado en Estados Unidos como sospechoso. No como positivo, sino como algo que hay que aplanarlo, ¿no? Para que vuelva a ser plano. Y es en los excesos en donde hemos encontrado con Hugo, en realidad, la posibilidad de investigar, crear nuevas preguntas de investigación y hacer todo el trabajo que hacemos. Entonces, el replanteamiento de la disciplina, como tenemos Hugo ha tenido más agencia en eso como director del Departamento de Antropología y Sociología en Fordham University, que menos la manera en la que yo he encontrado ahí un camino es grupos de trabajo globales, de personas que están haciendo investigación para la acción, académicos activistas que están comprometidas hasta la médula espinal en un cambio social en sus comunidades. Entonces, la ecuatorianidad medio se desvanece en mi Washington, D.C., más yo siempre le estoy resaltando, por ejemplo, a través de estas maravillosas colaboraciones con la embajada, con el consulado, con las investigaciones, con la población ecuatoriana que vive en Nueva York, que ya son Ecuayorkers, ya no son ecuatorianos, son Ecuayorkers, por ejemplo, ¿no? Entonces, y de eso hablamos con Hugo el miércoles, cómo esa identidad siempre está en cuestionamiento y cómo esa identidad siempre está cambiando. Y como en diferentes maneras, pero cuando yo voy a Ecuador también ya soy extranjera en mi propia patria. Y cuando estoy en Washington, pues no es mi país completamente, entonces voy a ser extranjera. Entonces es también acostumbrarse a ser extranjera siempre.
¿Y qué significa esa posicionalidad para el trabajo, en nuestro caso, antropológico que hacemos, ¿no? Voy a dejar la palabra al público, a usted y a Françoise. Soy un profesor de la Universidad de Boston. Me tenía que tratar de preguntar en español. ¿Cómo estás diciendo? Tengo estudiantes que quieren crear proyectos para aprovechar esos desafíos. ¿Me entiendes? Sí. Y ¿cómo puede ayudarme para preparar las estudiantes para ayudar? Porque ellos están creando proyectos para ayudar a los jóvenes en la Amazon, human trafficking, otras cosas, mucha violencia, hombres o jóvenes, chicos y chicas también. Y en Colombia, otros países, quieren que volver para ayudar, pero tengo problemas o dificultades con sus identidades. No es fácil para volver, para entender cómo puede ayudar. ¿Qué puede ayudarme para completarlo? Como nos queda poco tiempo, voy a preguntarle al público si tienen algunas preguntas para terminar, porque tenemos que acabar a las 5 dentro de 10 minutos. Françoise, ¿tenías una pregunta? Presentación de hoy, los agradezco a ambos. Y hemos visto que su presentación, su trabajo, para entender un poco mejor cómo trabajaron, cómo han investigado sus resultados y que las perspectivas. La investigación abarca un espacio bastante extendido para nosotros que tratamos de comparar ya de repente Ecuador, el Caribe, Centroamérica y México, si no representamos el espacio. Parece que han sacado Colombia de la coherencia geográfica del espacio, entonces no sé por qué, es una curiosidad. Luego a la hora de comparar, entiendo que han buscado casos por aquí, por allá, pero, por ejemplo, María Amelia hablaba de matrimonio igualitario. No sé si han tratado de explicar las diferencias constatadas, más allá de los casos que sacan de cada lugar, qué sale ahí, qué resultados tienen o qué perspectivas comparativas tienen a la hora de tratar de emitir hipótesis para explicar esas diferencias. Y una pregunta de David Marcillassi. Que va a ser corta. Bueno, una curiosidad y una pregunta. La pregunta es saber si en el caso ecuatoriano la nueva constitución del 2008 que contempla la plurinacionalidad y la interculturalidad, pues ha reconocido la diversidad y la actuación jurídica de comunidades campesinas o rurales, y si contempla también la diversidad sexual de esas sexualidades políticas que han comentado, en qué medida están incluyendo en este marco jurídico que subrayabas y que es bastante distinto entre los países. Y la curiosidad tan solo era el video inicial de Zapateando Cuyayay. Quería saber por qué lo han puesto como apertura a su... Igual para concluir. Hey, Hugo, ¿quieres empezar con Cuyayay? Sí, es decir, lo pusimos precisamente por eso, así que muchas gracias por la pregunta. Es decir, dentro de ese video hay varias personas transexuales y no se notan, es decir, y eso era precisamente lo que queríamos notar, es decir, que este video indígena, ¿no? Es decir, con música indígena está hecho con una diversidad sexual básica a tal punto que ni siquiera quieren que se reconozcan, ¿no? Y eso se conecta un poquito a las preguntas. Yo he trabajado en la costa ecuatoriana en Gabao y, por ejemplo, estábamos trabajando con muchos sujetos transexuales y nos venían las otras personas no trans a preguntarnos qué tenían ellas de especiales. Es decir, por qué la estaban entrevistando a ellas. Es decir, ¿por qué no la entrevistaban a ellas? Estaban súper envidiosos. Es decir, pero no solo envidiosos, sino que no sabían por qué serían interesantes, es decir, porque son de los más normales, ¿no? Y eso nos dimos cuenta que nosotros, como antropólogas, es la que estábamos creando la diferencia. Esa diferencia no estaba presente, o sea, esa diferencia la estábamos creando nosotros, y eso es peligroso, ¿no? Y sobre los estudiantes, a mí lo que me parece sumamente interesante es que esto tiene que ver con nosotros, es decir, una vez le pregunté a una colega
que era afroamericana, directora del Peace Corps en Liberia. Y me acuerdo que un estudiante le preguntó si debería ir a Liberia a ayudarlos, y ella le dijo, sí, pero porque la vas a cagar y la vas a pasar muy mal y seguramente te ayudan ellos a ti. Entonces creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo se pueden ayudar ellos? Y si ir a los países de origen es parte de esa ayuda, creo que por allí van, ¿no? Y por último, la cuestión comparativa. Sí, lo pensamos un poco con María Amelia de cómo presentarlo, porque hemos trabajado más, María Amelia, que ha trabajado en el Caribe y en Centroamérica, simplemente el tiempo no le dio a ella para poder hablar extensamente de ese trabajo, ¿no? Y de nuevo, por el tiempo, ¿no? Y la cantidad de cosas que queríamos presentar, y yo ya tampoco al estar allí lo complicó un poco, pero creo que principalmente diría yo, es decir, que la forma de nosotros de ver la cuestión comparativa es muy distinta y eso sería una linda discusión metodológica. Es decir, precisamente por esta idea de ser migrantes en Estados Unidos, donde pierdes tu nacionalidad y te vuelves muchas cosas a la vez, ¿no? Es decir, como cuando le digo a mis estudiantes, mi gente hace esto y ellos me preguntan, ¿y quiénes son tu gente hoy día? ¿No? Es decir, son los ecuatorianos, son los latinos, son los homosexuales, es decir, son los mexicanos, ¿no? Es decir, ¿quién es tu gente, no? Y digo eso porque creo que la idea de Hall que presenté es la que, al menos para mí, ayuda a entender la cuestión comparativa, que es similarmente diferente. Ayer en la embajada nos hablaban de los felices que podrían ser los a personas afros, ¿no? O como la gente en Colombia tiene música más alegre. Y una de las cuestiones que puedes ver claramente allí es cómo en Colombia se mataron a la mayoría de los indígenas. Y eso hace que Ecuador y Colombia sean muy distintos, aunque fuimos el mismo país. Entonces, ¿cómo empiezas a ver esos matices? Ya no como comparación uno contra el otro, sino uno dentro del otro, uno como el otro, ¿no? Es decir, y creo que esa sería la respuesta metodológica, ¿no? De no ver contrastes, sino similar diferentes y cómo los mismos procesos históricos se han desarrollado, yo diría en forma aleatoria, en forma diferentes. Pero, de nuevo, mil gracias por la pregunta y la idea. Y tengo una idea más, pero dale, María Mary, si hay tiempo la meto. Chao. Buenísimo, gracias. Sí, bueno, y también volviendo a lo que decía Manuel, en este artículo de las heridas intraducibles, yo hablo de que no hay una fuera de la colonialidad. Es decir, yo no puedo decidir, ok, voy a ponerme afuera de la infraestructura del colonialismo y la colonialidad. Si no hay una fuera. Y entonces, partiendo de que no hay una fuera, ¿qué formas de agenciamiento puedo yo hacer para interrumpir prácticas coloniales en mi propia vida? Eso yo lo puedo controlar en mi cátedra, en mi vida, es decir, no reproducir clasismo, racismo, sexismo, LGBT-fobias, hasta ahí, ¿no? Y desde ahí, como en eso sí, los antropólogos, creo, los antropólogos podemos ser muy optimistas, que buscamos que de una persona, en efecto cascada, se cambie toda una comunidad, porque cada persona tiene al menos unas 100, 200 personas, y si multiplicamos, ya es un pueblo. Si seguimos multiplicando, ya es una ciudad, después un país, ¿no? Un efecto cascada de cambio social, pero no hay una fuera de la colonialidad. Y estoy de acuerdo contigo en que entre este derecho a que tú decides sobre el cuerpo, tus corpografías, esta creación del individuo que se siente tanto en Estados Unidos, que es tan anticomunitario, como lo opuesto a las poblaciones indígenas en Ecuador, ¿qué tipo de reivindicaciones puedes crear? Bueno, un ejemplo está Black Lives Matter, ¿no? Es decir, con todo el individualismo de Estados Unidos, es un movimiento efervescente que ha tocado todo el mundo de una u otra manera, digámoslo así. Y en el caso de las poblaciones latinas, siempre están organizadas alrededor de cualquier cosa de reivindicación, migrantes, derechos sexuales, reproductivos, pero siempre están organizadas, en mi experiencia, de cualquier manera. Creo que ahí otra vez hay esperanza. Y la pregunta que decía sí sobre la Constitución, bueno, no sabían, tenemos la Constitución, una de las constituciones más progresistas de todo el planeta, en donde la Constitución afirma y prohíbe la discriminación basada en identidad de género y orientación sexual, lo cual es maravilloso. Pero el problema es que no se ha traducido esa Constitución en, por ejemplo, como veíamos los datos al inicio,
menos femicidios, menos transfobia, más acceso de las poblaciones LGBTI, más sobre todo a trans, a universidad, a educación, menos discriminación a nivel de salud. Eso no se ha traducido. Sí se ha traducido en algunas leyes específicas, por ejemplo, el caso de la niña Amada, donde el registro civil aceptó que apoyé a sus padres, a su padre y a su madre, que han creado una organización para educar a otros padres y madres que tienen niños trans, niñas trans. Y lograron, de su lucha como padre y madre, que el registro civil reconozca que, y no me voy a acordar, lo siento ahorita el nombre, pero que el nombre original del niño, como este niño se siente amada, pueda ir en el registro civil como amada. Y eso no hubiera sido posible sin esta constitución. También hay se hizo un censo de bienestar de las poblaciones LGBTIQ+, para mirar cómo están en términos de bienestar en diferentes ámbitos. Eso no se ha hecho en la mayoría de países en América Latina. Tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos que trabaja los temas. Es más, una de mis estudiantes trans, amazónicas, quichua, trabaja en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y eso hace 5 años para mí hubiera sido imposible de imaginar, ¿no? Entonces, algunos avances. Motivos de esperanza. Motivos de esperanza. Definitivamente. La respuesta. Muchos motivos de esperanza que los veo a mi alrededor. Y dice, bueno, Hugo contestó sobre tu pregunta, que me parece una excelente, y el problema es cuando miras el ayudar como vertical, ¿no? Como from the top down, como paternalista y como una reivindicación propia, o sea, para sentirme mejor de mi culpa colonial, blanca, o bueno, llenar los cajones, voy a ayudar, voy a contribuir con esta población que me necesita, un poco como esa figura del Salvador, ¿no? Esa figura, como hemos visto, no ayuda absolutamente nada. Lo que crea es más desigualdades, más imbalances, no ayuda a la equidad, a la diversidad y a la inclusión. Entonces creo que esa es una bandera roja para decir, bueno, ¿cuáles son tus motivaciones para querer trabajar con poblaciones vulnerables en el sur? Entendiendo el sur ampliamente, ¿no? Como decía, hay sures en Estados Unidos, ¿no? Hay sures dentro de los mismos estados, dentro del mismo Washington hay muchos sures. Sí. Muchísimas gracias a todos, a Hugo y a María Amelia, en primer lugar, a todo el público en línea, lo siento mucho, gracias Marie, es magnífico el trabajo que hacen y me alegro de que se difunda al máximo. Apostemos al efecto cascada. Bueno, nos quedamos con esas palabras de esperanza